Estimados estudiantes del segundo grado del Colegio Mancio Varona, vamos a retomar con lo que es la clase de química. En esta oportunidad vamos a hacer un tema bastante interesante, como lo que es el tema de tabla periódica, ¿sí? Entonces, bienvenidas a su clase. Muy buenos días. A ver, sobre el tema de tabla periódica, que como bien he venido diciendo es una continuación de temas como estructura atómica, números cuánticos, configuración electrónica. Se centra fundamentalmente en el estudio de lo que es, en primer lugar, los antecedentes históricos de cómo ha venido evolucionando esto que se llama tabla periódica, cómo es la clasificación actual, cómo es que esos 118 elementos químicos se van a agrupar, quién diseñó, quién fue el que dio las bases, quién ordenó de tal forma. Entonces, todo eso vamos a ver en este capítulo, ¿correcto? A ver, por ejemplo, personaje de la talla como el que está acá a mi mano izquierda, que es Dmitri Mendeleev, ruso, o este otro personaje de origen alemán, de apellido Dobereiner, con sus famosas triadas. Justamente son personajes que al fin y al cabo dieron bases teóricas para esta clasificación. A ver, en primer lugar, preguntémonos qué significa o qué es la tabla periódica. Bueno, la tabla periódica se define como la clasificación netamente y organización sistemática de los elementos químicos, ¿correcto? Clasifica, permite acá, dice la tabla periódica, clasificar y organizar de manera sistemática a los diferentes elementos químicos, tanto naturales como artificiales. Este ordenamiento de lo que le llaman la TPA, o sea, la tabla periódica actual o moderna, permite de hecho facilitar su aprendizaje. Imagínate, en décadas pasadas, cuando recién se inició esto, el ordenamiento, habrían clasificaciones de 3 en 3, habían clasificaciones en series de 7 en 7, en forma espiralada. Entonces, tabla corta. Entonces, en la actualidad se maneja una sola tabla, que es la llamada tabla larga, también llamada tabla periódica actual o moderna, o también llamada tabla periódica de Mendeleev. A ver, pero antes que surjan estos aportes que voy a indicar a continuación, ya vamos a ver qué personajes dieron acá la base, digamos, en cuanto a este tema, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá al alemán Dobereiner, este alemán Johann Dobereiner, aproximadamente en el año de 1829. Fue uno de los pioneros en cuanto a clasificar la tabla, en este caso en grupos de 3 en 3. Y por lo tanto a esta clasificación él le llamó triadas. O sea, él clasificó prácticamente de esta manera, ¿no? Le llamó acá elemento 1, seguido de un elemento 2, y luego finalmente habrá de hecho un elemento 3. Entonces, él lo clasificó, estamos hablando, imagínate, hace casi 100 años, casi 90 aproximadamente, 91 aproximadamente. Estamos hablando que en este caso él clasificó a los elementos. Para que tengan una idea, a ese año aproximadamente había unos 60 elementos químicos, prácticamente la mitad de lo que hay en la actualidad. Lo clasificó en grupo de 3, llamadas triadas. O sea, él, si habían algo de 60, él clasificó algo de 20 triadas, ¿no? Entonces, dato importante es que ese personaje los clasificó u ordenó en base al orden creciente del peso atómico, el famoso PA, ¿correcto? Que se va a medir en unas unidades que se llaman UMA, llamada unidad masa atómica. Pero además este personaje dijo lo siguiente. Dijo que el peso atómico del elemento central, o sea, del elemento 2, no es más que la semisuma, o sea, el peso atómico del elemento 1 más el peso atómico del elemento 3 entre 2, ¿no? La semisuma de los elementos laterales. Por ejemplo, acá tenemos una primera triada, la del llamado linaca, o sea, de litio, sodio y potasio. Como ustedes recordarán, aquellos que quizá vieron en años anteriores, eso es el famoso grupo 1A.
Como ven acá, el peso atómico del litio es 7, el sodio 23, el potasio 39, ¿no? Entonces, este de acá, el dato que está al centro es el peso atómico real. Entonces, si acá nosotros sumamos 7 más 39, que son los pesos atómicos de los dos laterales, sería 46. Entre 2, esto va a salir 40, perdón, va a salir 20, va a salir 23, ¿correcto? Entonces, en este caso, como lo ven acá, coincide con este 23 que está acá, ¿no? 46 entre 2 te da 23. Pero, ¿qué es lo que pasa con esta siguiente tríada? La del calcio, estroncio y bario, que por saber esta triada se encuentra, son elementos que se encuentran en el actual grupo 2A. Por ejemplo, acá el calcio es 40, su peso atómico me refiero, el bario 137 y el estroncio su peso atómico real es 87,6. Pero si acá uno lo divide sería 40 más 137 entre 2, esto te va a salir aproximadamente 88,5. Ahora, ¿qué pasa con este dato obtenido en el cuadrito que estoy acá llenando, obtenido por Dobereiner? ¿Es igual o no al 87,6? Se acerca, ¿verdad? Pero no es igual. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuáles fueron una de las principales desventajas acá de esta clasificación inicial de este alemán Dobereiner? Que a medida que avanzaba con las tríadas, estos datos que él iba obteniendo de la semisuma de los dos laterales, cada vez se distanciaban o se alejaban con la clasificación o con los datos reales del elemento central, ¿no? Entonces, él se piensa, o sea, aproximadamente se calcula que él estableció unas 20 triadas en su época, pero lógicamente, por lo que le vengo diciendo, de a poco fueron dejándose de lado, ¿no? Y apareció este inglés, de apellido Newlands. Este inglés lo que hizo fue clasificar a los elementos en grupos de 7 en 7 elementos, ¿no? En series, como él le llamó. Recuerda que en el caso de Dobereiner fueron tríadas. Lo que él estableció en la actualidad se conoce como ley de las octavas de Newlands. Ahora, ¿por qué octavas si él clasificó los elementos de 7 en 7? La razón es simple. Por ejemplo, acá tenemos una primera serie, litio, berilio, boro, hasta lo que es el flúor. ¿Correcto? 7 elementos. En la segunda serie, el sodio, magnesio, aluminio, hasta lo que es el cloro. Pero mira, en esta tercera serie que está acá, desde el potasio hasta el bromo, por acá lo voy a indicar en la parte inferior, con lo debajo los pesos atómicos, por si acaso, acá en esta tercera serie, él ya no consideró 7, básicamente consideró 14 elementos químicos, ¿correcto? 14 elementos químicos. Ahora, ¿por qué le llamó octavas? La respuesta es muy simple. Por ejemplo, si acá consideramos al litio como mi primer elemento, correcto, este llamémosle elemento 1, el berilio sería el 2, el boro sería el 3, carbono 4, nitrógeno 5, oxígeno 6, flúor 7. ¿Qué pasa? Al octavo, en este caso, al tener que avanzar al primer elemento o la siguiente serie, este de acá sería mi octavo, coincide con las mismas propiedades en teoría, tanto físicas como químicas. Recordemos que en la actualidad efectivamente el litio y el sodio efectivamente se van a ubicar en el mismo grupo, ¿no? Que vendría a ser en este caso el grupo 1A. Entonces, otro ejemplo para que más o menos tengan idea, por ejemplo, si acá yo considero mi primer elemento, el nitrógeno, ya, aquí lo he colocado de otro color, entonces significa que al octavo elemento va a coincidir con otro elemento que tenga las mismas propiedades, ¿no? Nitrógeno 1, oxígeno 2, flúor 3, acá 4, 5, 6, 7 y acá sería en el caso del fósforo. Entonces, es lo que me decía esta regla, ¿no? Que yo tenía, no importa, de hecho, que tener que avanzar a la siguiente serie, pero al avanzar a la siguiente serie, el octavo elemento en base a, en ese caso al primero, iban a coincidir con las mismas propiedades. Ahora, ¿pero qué es lo que pasa? Cuando a medida que ya se iban estableciendo, o él establecía nuevas series, veía que ya no coincidían a los octavos. Por ejemplo, en el caso del azufre. Suponte que este de acá, el azufre, símbolo S, sea mi primer elemento. Entonces resulta que, como ustedes saben en la actualidad, debajo del azufre, a ver, está oxígeno, azufre, está el selenio. Entonces, para llegar al selenio, miren cuántos elementos tenemos que pasar. Acá el azufre 1, cloro 2.
A ver, como acá son 14 elementos, se supone que acá deben haber 7 elementos, ¿no? Porque hay acá 4, acá hay 3, entonces faltarían 7 elementos. Entonces mira, para llegar al selenio, ¿cuántos elementos debemos pasar? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, más 7, 13, 14, y acá ya no sería en este caso el octavo, sería en ese caso al elemento número 15, ¿no? Entonces, digamos que debían llamarse quinceavas, cosa que lógicamente no tiene sentido. Entonces, a medida que iban pasando o habiendo otras series que él establecía, lo que él dijo un comienzo que coincidía resulta que ya no tenía razón de ser. Y es por eso que tanto Dobereiner como Newland fueron dejándose de lado justamente su planteamiento, ¿no? A pesar que a este último, recordemos, se le configuró, por mucho tiempo estuvo años prácticamente no usándose lo que él planteó, pero después igual se le dio validez, ¿no? A ver, tenemos acá Mendeleev. Este quizá fue uno de los principales rusos, para mí el único que sobresale en lo que es la tabla periódica. Junto con Meyer establecieron en primer lugar una clasificación, ojo, recuerda que Dobereiner, Newlands y los mismos personajes de acá en esta primera clasificación, todos se basaron en el llamado PA, por si acaso Newlands también, Dobereiner también y acá también, peso atómico, ¿correcto? ¿Cuál es la principal diferencia? Que en el caso de Mendeleev, principalmente acá se basó en lo que son un tipo de propiedades que le llamó propiedades químicas, como los tipos de óxidos, hidruros, valencias, estado de oxidación. Y en el caso de Meyer, se basó en las propiedades físicas, ¿correcto? Pero no es más que el primero de ellos, Dmitri Mendeleev, que es el principal propulsor de lo que le llaman acá la tabla periódica corta. No olvidar que quien propuso la tabla periódica corta fue este ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev. ¿A cuántos elementos aproximadamente clasificó? A un número de 63 elementos químicos, dividiéndolos en este caso en 11 filas y 8 columnas más o menos de esta manera, ¿correcto? De no olvidar que Mendeleev ordenó los elementos químicos en base al llamado peso atómico. Y solamente es para que veas de qué trata la tabla corta de inicial, ojo, la actual está la tabla larga. En este caso de Mendeleev, como ven acá, clasificó a 8 grupos del 1 al 8. O sea, aquí no había 1A, 2A, 3A para nada. Aquí solamente había 1, 2, 3 y así en romanos hasta el número 8. Pero ¿qué particular tenía esta clasificación de este ruso? Mira acá, está el hidrógeno, está el litio, está el sodio, está el potasio, está por acá más abajo el rubidio, por acá está el cesio y el francio que aún no se descubría. Resulta de que acá, mira, voy a señalar a otros elementos si te suenan familiar, el cobre, por acá está la plata y por acá está el oro. Ahora, ¿por qué he señalado ahí frente color? Porque lo que es de amarillo en la actualidad figura como el llamado 1A y lo que es acá de celeste como el 1B. O sea, la clasificación que este personaje llevó a cabo o realizó fue en base a lo que actualmente conocemos en una sola columna, 1A, 1B, en la columna 2, 2A y 2B. O sea, él no diferenció lo que es grupo A, grupo B, sino que tanto al 3A como al 3B lo clasificó acá en un solo grupo, el grupo 3, ¿correcto? Entonces, eso fue una de las ventajas, digamos, que este personaje unificó todos estos, hasta ese momento, 63 elementos químicos en una sola tabla. Ya no había como Dobereiner triadas o Newland, grupo de 7 en 7 o de 14 en 14. Entonces acá lo unificó todo en una sola tabla. Otra ventaja también de ese personaje es que él dejó espacios y esos vacíos los dejó con la intención de que, recuerda que estamos aproximadamente en el año 69, aproximadamente 1869, y por lo tanto, de hecho que se especulaba, se vaticinaba que en un futuro cercano lejano iban a haber muchos más elementos químicos, ¿no? Entonces él dejó esos vacíos y esos vacíos de hecho iban a ser ya reemplazados más adelante por elementos que fueran descubiertos o creados en el laboratorio, ¿sí? Entonces, esa fue una de las principales ventajas. Recuerda que este personaje clasificó en orden al peso creciente, al orden creciente, perdón, de sus pesos atómicos, ¿no? Y finalmente vino la clasificación actual periódica
moderna, le llaman TPA, que es tabla periódica actual, TP moderna, le llaman tabla Mendeleev, le llaman tabla larga. A diferencia de las anteriores, acá ya no hubo un peso atómico de por medio, sino hubo un Z. Recordemos que acá el orden creciente del Z, o sea, del número atómico de la carga nuclear, fue la base para clasificar a estos elementos químicos. ¿Quién determinó que esa clasificación se debería dar en base al Z? Moseley. Su nombre fue Henry Moseley. Estableció lo que le llaman la ley periódica actual o ley periódica moderna, y en base a la cual justamente los elementos estaban en función creciente de sus números atómicos, ¿no? Entonces él ya dejó de por lado, estableció que ya debería dejarse, y así lo hicieron, de por lado de pesos atómicos, sino acá se ordenó en base al número atómico, ¿no? ¿Quién diseñó la tabla periódica actual o moderna? Fue el alemán Alfred Werner. ¿Y quién dio las bases principalmente? Como ya había indicado, la base es, en ese caso teórica, la dio el ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos en la fotito, en la parte superior, a Henry Moseley, y ahí en la parte inferior a lo que es el alemán Werner, quien diseñó la actual tabla larga. A ver, en la actual tabla larga, les comentaré, se basa en el orden creciente de los elementos químicos, ya saben, en base al Z. En la actual tabla larga, o la actual tabla periódica moderna, los 118 elementos químicos, por si acaso, son los que se aceptan hasta la actualidad. Por si acaso, siempre que encuentres ahí el elemento con el Z 118, símbolo OG del organozón, esa tabla estaría actualizada, ¿no? Recordemos que son 7 filas, o sea, lo que están así en forma horizontal, y van a haber 18 columnas, ¿no? 18 columnitas, recuerda que están así en forma vertical. Bien, en lo que es los bloques acá de la tabla periódica, les hago recordar que hay 4 bloques. El bloque que está para acá es el bloque S. Recuerda que cuando es terminación bloque S, recuerda que acá el S significa que van a terminar en el subnivel su configuración electrónica, ¿no? Si termina en el S, va a ser A. Si termina en el P, va a ser A. Ya saben, con la excepción en este caso del S, acá está el helio, S2 termina. Si terminan en D en este caso, va a ser B. O sea, toda esta columna de acá, todo este grupito o bloque de color azulado, el grupo B. Y si termina acá, como está de color morado, termina en F, va a ser B, específicamente va a ser 3B. Entonces acostúmbrate a enredarte de esta forma, ¿ya? En la actual tabla periódica, si termina en S o en P, es A. Si termina en D o en F, va a ser B, ¿no? Eso es en teoría los 4 bloques de la actual tabla periódica. Otro dato que debemos saber es que algunos se ordenan también así, columna 1, 2, 3, hasta el grupo 18. Ahora, en el caso de lo que es de color celeste y amarillo, es grupo A, ¿no? O sea, es acá 1A, 2A, bloque amarillo 3A, 4A hasta el 8A. Y lo que es, mira, el bloque de en medio, que acá un color rojo ladrillo y acá también en lo que es el color moradito, es acá el grupo B. Entonces, acá va a ser grupo A, acá va a ser grupo A también, ¿no? Entonces, acá también sería el famosísimo grupo A, los elementos principales o representativos. En cambio, si acá va a terminar, recuerda este bloque de color que acá está en color rojo ladrillo, sería acá grupo B, y acá de color moradito el bloque F, también el grupo B, específicamente, recordemos grupo 3B, ¿correcto? Sigamos. Igualito, mira, acá está indicado ya los números exactos de los grupitos, ¿no? Recuerda que acá es grupo A, ¿correcto? Más o menos esta parte, hasta esta parte, ¿no? Ahora, esta parte de acá, todo esto de acá, también es grupo A. Y todo lo que está acá en medio, es el grupo B. Mira, date cuenta, 1A, 2A, para acá, 3A, 4A, hasta el 8A. Pero mucho cuidado en el caso del grupo B, mira. Mira dónde comienza, acá comienza. 1B, 2B y regresa, ¿no? 3B, 4B. Les hago recordar
que son 18 columnas, pero tan solo 16 grupos. ¿Por qué? Porque recuerda que hay un solo grupo que abarca a 3 columnitas. ¿Cuál es acá? El 8B. El 8B solamente es el único grupo que va a abarcar, recuerda tú, a 3 columnas, no a una como los demás, ¿no? Bueno, los nombres, vamos a hacer un pequeño repaso, no olvidar tu tabla, cómo saber que está actualizada, porque acá mira, el último elemento que está acá, que estoy señalando, símbolo OG, el Oganeso. Si aparece como Union Option, está desactualizada. Si aparece acá hasta 121, no hay problema, porque son elementos que se colocan en forma tentativa que aún no han sido descubiertos. Pero recuerda que tu tabla periódica, ¿cómo saber que está actualizada? Repito, porque este elemento, este espacio último, el último gas noble, a pesar que no es como tal, es artificial, es el OG, el Oganeso, ¿sí? 118. A ver, los nombres que debes aprenderte, ¿no? Debes aprenderte acá, por ejemplo, los nombres para lo que es el grupo A. Primero, ¿cómo se llama en su conjunto el grupo A? El grupo se llama elementos principales o representativos, ¿no? ¿Quién está acá? Del 1 al 8A. Por ejemplo, el 1, ¿quién está? Metales alcalinos, 2A, alcalinos térreos, 3A, térreos boroides, ahí falta inclusive boranos, 4A, carbonoides, 5A, nitrogenoides, 6A, anfígenos, coacógenos, 7A, halógenos y 8A, los gases nobles o gases raros. Recuerda que acá están, mira los elementos, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Toda esta lista de acá, tú debes aprenderlo básicamente para lo que es el futuro tema que es enlaces químicos, y lógicamente este de acá que está la periódica, ¿no? En el grupo B tenemos a lo llamado metales de transición. Como lo ves acá, también hay grupos que va del 1B al 8B. Acá sobre todo sugiero que te aprendas el 1B, el 2B y el 8B. ¿Sabes por qué? Porque dice 1B, metales de acuñación, cobre, plata, oro. Grupo 2B, elementos puente o familia del zinc, zinc, cadmio, mercurio. Y mira acá el 8B, ferromagnéticos, comandados por el FeConi, ¿no? El hierro, cobalto y níquel. Si te das cuenta, en todos los demás que incluye del 3B hasta el 7B, no es que de resaltar, ¿sabe por qué? Porque mira los nombres que tiene, ¿no? Familia de escandio, el titanio, el vanadio, o sea, solamente va a mencionar al primer elemento que está como cabeza de grupo, como cabeza de columna, ¿no? Después, como te repito, lo más importante es un grupo A y en el caso del B, 1B, 2B y el 8B, ¿sí? Vamos a irnos a la segunda parte, que es lo que le llaman la regla de ubicación. ¿Cómo así? A ver, la regla de ubicación consiste en determinar que a través de la llamada configuración electrónica, la persona, en este caso el estudiante como tú, puede desarrollar, puede ubicar lo que es periodo de grupo, ¿no? Vamos aquí con lo que es grupo A. Primero te hago recordar que en lo que es el grupo A, solamente acá vale dos sufijos o vale dos terminaciones. Vale acá el sufijo S y también vale el sufijo P. O sea, si termina en S o termina en P la configuración electrónica, va a ser grupo A. ¿Cómo hallo el periodo? El periodo es el mayor nivel. ¿Cómo hallo el número de grupo? El número de grupo se obtiene por los electrones de valencia. ¿Qué son los electrones de valencia? Son los electrones del mayor nivel. Son los electrones del mayor nivel. Ahí vamos a hacer acá una configuración normal, solamente trabajamos con la normal como es un número atómico bajo. Y dice acá 12 de Z, recuerda que acá no te dan carga en neutro, ¿no? Entonces significa que acá los electrones, ya sabes que son 12, ¿no? Los electrones son 12. Entonces, en base a las reglas de Riccio-Copio, acá establezco mi regla de mi configuración electrónica normal. Sería entonces 1s2, sería acá 2s2, hasta ahí voy 4, también sería el 2p6, hasta ahí voy 10, y sería el 3s2, ¿correcto? De acuerdo a la clase que hemos venido haciendo en la parte anterior, en el bloque anterior. Ahora, miren que termina. Termina acá en el S. Entonces, como termina en el S, automáticamente yo digo en mi grupo que va a ser de tipo A, ¿no? ¿Correcto? Va a ser de tipo A. Ahora, sigo revisando. ¿Quién es el periodo mayor nivel allá? ¿Dónde es el mayor nivel? Está acá solamente. ¿Cuál es el mayor nivel? Como ya vengo indicando, acá mira, es el 3. Entonces acá sería el 3. Ahora, el grupo es A porque ya te dije, termina en S. Ahora, ¿qué es lo que hago yo para determinar el número de grupo? Facilito los electrones de valencia, en ese caso los electrones del mayor nivel, que son estos dos. Te voy a colocar de esta forma, voy a colocar acá sería el 2A. O sea, este 2 lo traslado acá como romanos. Y nada más. Vamos a ver pues más ejemplos.
Eso es para lo que con respecto a grupo A. ¿Y cómo sería para el grupo B? Bien, tengo que recordar que en el caso del grupo B, acá puede tener dos sufijos o dos terminaciones en cuanto a la configuración electrónica. Tenemos acá la primera opción que termina en D y la otra opción que termina en F. Recuerda que acá automáticamente si termina en F va a ser por una regla que se llama la regla del bypass, va a ser específicamente el 3B, ¿no? Va a ser específicamente el 3B. ¿Cómo hallar acá el periodo? El periodo se obtiene con el mayor nivel. O sea, hago la configuración electrónica y busco dónde está el mayor nivel. Igualito que para grupo A. La cosa cambia en lo que respecta al número de grupo, en lo que respecta al grupo B, ¿no? ¿Por qué? Porque a diferencia del A, donde solamente se veía los electrones del mayor nivel, acá se tiene que ver dónde está, en la última parte, los últimos S y último D, tengo que sumar los electrones. Y esto es así, ¿no? Si me da 3, coloco 3B. Si me da 4, coloco 4B. Pero ¿qué pasaría si me da más de 8? O sea, aparte de 8 me da la sumatoria del último S y último D. Me da 8, me da 9 o me da 10. Sigue siendo por teoría 8B. Si me da 11, sigue siendo por teoría 1B. Y si me da 12, por teoría va a ser 2B. Profe, y si me da 13, no puede haber más de 13. ¿Por qué? Porque recordemos que el S tiene máximo 2 electrones. ¿Y cuántos electrones tiene máximo el D? El D tiene máximo 10. Por lo tanto, no puede exceder esta cantidad a 12. ¿Correcto? Vamos a ver entonces cómo se aplica esta tablita en los siguientes ejercicios. Bien, acá en estos ejercicios, acá en esta diapositiva tenemos tres ejercicios. Uno del A y otros del B. Vamos a descubrir quién es quién. Bien, tenemos acá la configuración normal en el caso del cloro. Bueno, como es una cifra pequeña, se supone que acá es neutro, todos son neutros, acá va a ser igual 17. Podemos hacerlo acá, ¿te parece? La configuración normal. A ver, dicta imaginariamente, tenemos acá el 1S2, tenemos acá el 2S2, tenemos acá el 2P6, tenemos también acá el 3S2, hasta ahí voy 10, ¿no? 12 acá y sería terminación 3P, 3P5, ¿correcto? Bueno, esto al ojo va a ser grupo A, ¿verdad? ¿Cómo sé que es grupo A? Porque termina en P. A ver, ¿cuál es acá su periodo, chicos? El mayor nivel está acá y está también acá. El mayor nivel sería 3, periodo 3. Ahora que lo repita grupo. Como ya te dije, como termina en P va a ser A. Ahora, ¿cómo se hacía para el A? Sumo los electrones de valencia, o sea, los electrones del mayor nivel, ¿no? Este 2 lo sumo con este 5 y lo coloco en romanos, o sea, ¿qué me daría acá? Me haría en este caso 7A, ¿correcto, chicos? Ahora, en lo que respecta al hierro 27, vamos a hacerlo con otro color para diferenciarlo, ¿ya? Entonces acá mira su configuración normal. ¿Qué te parece si coloco solamente los últimos 2 o 3 de la configuración electrónica? A ver, 10, 10 y 20, acá terminaría, ¿no? Terminaría acá en el 3 de 7, ¿correcto? Voy a colocar acá los últimos 3, ¿te parece? De la configuración normal, para abreviar esta parte. Sería acá, termina en 3P6, terminaría también en, o terminaría y tendría 4S2, y finalmente tendría el 3 de 7, ¿correcto? Así termina, ¿está bien? Entonces, ¿cómo sería acá su periodo y su grupo, ¿no? Periodo, ¿cuál es el mayor nivel acá? Observación, no siempre va a estar al final, puede estar también penúltimo, ¿no? Entonces acá sería, el mayor nivel sería 4. ¿Y cuál acá sería su grupo? Primero recuerdo que te dije, ¿no? Termina en D o termina en F va a ser B. Acá termina en D va a ser B. Ahora, ¿qué suman acá? Mira, sumo el último S y el último D los electrones. Acá yo tengo 2 y acá tengo 7. ¿Cuánto me da eso? Me da 9, pero recuerda, si sumaba 8, 9 o 10, ¿cuánto daba? 8, ¿sí o no? Era 8. Recuerda que para eso se maneja esa tablita que está, mira que esta tablita la voy a enseñar rápidamente. Esa tablita de acá se maneja justamente para eso, ¿no? 8B, 8, 9 o 10 sale 8B, ¿no? En este último ejemplo, ya casi terminando este repaso teórico, esta clase teórica, en el caso de último elemento, a ver, sin 30, recuerda que todo esto es en base al mismo número de electrones, ¿no? Acá fueron por si acaso 27 y acá van a ser 30, ¿no? Acá van a ser 30. Vamos colocándole de otro color para que esto se note la diferencia. Mira, y lo que es la configuración normal, ¿te parece? Como es parecida a la anterior, solamente cambia acá lo último. Voy a colocarle igual puntos suspensivos. Entonces acá sería 3P6,
¿Qué más sería? Sería acá 4s2, hasta ahí va 20, ¿no? Entonces sería acá también 3D10, ¿correcto? Hasta ahí va 30. ¿Cuál es acá su periodo? Este 10 por si acaso. ¿Cuál es acá su periodo? El mayor nivel sigue siendo 4, ¿verdad? Acá es el 4. En lo que respecta a grupo, recordemos, terminaba en D o en F, va a ser B. Acá termina en D, allá va a ser B, entonces acá sería B. ¿Qué es lo que hago ahí? Sumo los electrones de último S y último D. A ver, ¿qué hago acá? Sumaría acá entonces este 2 con este 10. ¿Cuánto me da? 12. Pero por teoría, ¿qué dice? Si termina en 8, 9, y si suma 8, 9 o 10 es 8B. 11 es 1B. Y 12, como en este caso, va a ser 2B. ¿Correcto? Eso salía, por última vez lo repito, de esta tablita, ¿no? Que te dije. Acá está, mira. 12 es 2B. ¿Correcto? Y acá, si terminado esta partecita, hacemos ahí un par de ejercicios de repaso. Primer ejercicio de repaso dice acá, eso lo veremos ya en la clase teórica con detalle, dice grupo y periodo de un elemento con el Z46. Entonces contamos acá en la regla del serrucho, ¿no? Vamos a colocarle acá mira, entonces si estamos acá hablando de la regla del serrucho, sería acá 10, hasta el 6, 2P6, 10, 20, 30, 36, 38, sería hasta acá más o menos. Correcto, voy a colocar los últimos de la configuración electrónica, que sería 5S2, hasta ahí va 38, ¿no? Entonces, para que tenga 46 sería, del D tendría que usar 8, ¿no? Sería 4D, 4D8. Entonces, ¿cuál acá sería mi periodo? Mi periodo va a ser en este caso el 5, ¿verdad? Mi periodo va a ser el 5. ¿Y cuál acá sería mi grupo? Correcto, 36, 38 más 8, 46. Mi grupo, recuerda que acá es 8, sería lógicamente el B. Y ojo, acá ¿cuánto suman? Acá suman 10, ¿no? ¿Correcto? Entonces, si suman 10, ¿qué grupo va a ser? Va a ser 2B, ¿no? ¿Correcto? Va a ser 2B. A ver, en ese caso no hay respuesta, falta modificarla. Por si acaso va a ser 5 y va a ser 2B, ¿ya? Aquí por si acaso no hay respuesta, esta es la correcta, ¿sí? Correcta solución. Ahí faltó modificarlo, había cambiado. Y en lo que respecta al grupo, acá la pregunta 2 dice un átomo en su estado basal, o sea, es neutro. Me dice acá el grupo y el periodo, ¿no? Entonces, date cuenta que acá, mira, me habla del radón. El radón es el gas noble. Recuerda que eso sería, el radón sería criptón, xenón, radón sería radón 86, ¿no? Dice acá 5F14, mira, lo busco. Acá está el 5F14. El 6D9, ojo, va a estar acá. Y el 7S2 que está mucho antes. Recuerda que acá si yo lo ordeno, mira, si yo lo ordeno, va a estar prácticamente en este orden, ¿no? Va a estar primero, después del radón va a estar el 7S2, el 7S2, va a estar acá también el 5F14, el 5F14, y también va a estar acá el 6D9, ¿no? El 6D9. Entonces acá ha aparecido el ejercicio anterior, recuerda que mi periodo sería el mayor nivel, recuerda que acá claramente se ve que es el 7, acá está antepenúltimo, y en el caso del grupo, recordemos el grupo acá se suma, si es grupo B, acá mira termina en D, va a ser B, tendría que sumar acá los últimos electrones del S y del D, solamente el S y el del F no lo tomo en cuenta, 2 más 9, 11, pero recuerda si sumaba 11 era 1B, ¿no? Entonces acá sería la respuesta, la letra E. Y finalmente, en lo que respecta acá a este ejemplo, dice un elemento químico se ubica, cambiamos de color, se ubica en el sexto periodo, más o menos significa que va por acá. Y al decirme que se ubica en el grupo 6B sería hasta acá, si ustedes recuerdan, ¿no? Porque se tiene que sumar acá último S y último D. Entonces, ¿qué te parece si coloco acá los últimos tres elementos de la configuración electrónica? Sería 6S2, luego vendría el 4F14, sigo ahí las flechitas. ¿Y por qué 6S2? ¿Ah? Porque recuerda que acá se deben sumar 6 porque es el mayor nivel. Y recuerda que se deben sumar para hallar el número de grupo, que acá es 6B, último S y último D. Entonces yo debo sumar acá los electrones de este 6S2 y de ese 5D.
¿Cuántos tengo acá? Tengo 2. ¿Cuántos me faltan para 6? Me faltan 4. Entonces acá, problema solucionado es 4. Repito, 2 más 4, ¿por qué? Porque eso debe darme 6, que es el número de grupo. ¿Cuántos tengo hasta 5 de 4? Entonces acá en lugar de 5 de 10, tocaría solamente 5 de 4. Sería 10, 20, 30, 36, 38, 42, 54, 56. Sería 70, 70 más 4 y la respuesta sería 74. ¿Sí? Por ahora nos quedamos ahí. No vemos ahí en la clase en vivo. Nos quedamos en ese ejercicio. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Cuídense mucho y repasen, por favor. ¿Sí? Nos estamos viendo. A cuidarse. Saludos.